En RCR presentamos Hablemos de Políticas Públicas, entrevistas, comentarios y el análisis especializado sobre los diseños, gestión y la evaluación de las políticas públicas en el país. Con la conducción de Gustavo Nakamura. Hablemos de Políticas Públicas. Bienvenidos de vuelta a Hablemos de Políticas Públicas. Como les comentaba, estamos aquí con Carlos Cabanilla y con Alfredo Aguersi para hacer el análisis del tema más importante, por supuesto, que es la presentación de una tercera moción de vacancia contra el presidente Pedro Castillo. La primera pregunta que te quería hacer, Carlos, es: ¿qué diferencias ves entre esta presentación de una moción de vacancia con las anteriores? ¿Le ves mayor viabilidad? ¿Cómo lees la situación en general? Bueno, recordemos que con Vizcarra fue así, no fue a la primera tampoco. Creo que es parte natural de este proceso de vacancia que va creciendo, ¿no? Obviamente la primera fue presentada, digamos, cuando no se sabía de los niños, incluso algunos decían que era un tema de timing, era un tema de estrategia. Luego se evidenció que no era un tema de estrategia, sino simplemente un tema de niños, que había plata por lo bajo, que habían obras prometidas. Entonces, creo que sirvió mucho para destapar esta inocencia que teníamos, ¿no? Esta pues un poco candidez de pensar que solamente se trataba de contar votos y el Perú, ¿no? Esta vacancia es más cínica por un lado, porque además viene impulsada por el deseo legítimo de congresistas que quieren mantener su puesto, esta vez, ¿no? Porque ha habido una sonada de cierre del Congreso por parte del Ejecutivo. Que creo que ha sido el gran error, ¿no?, de Castillo. Ha movido algo que no debió mover y será volteado hasta su propia gente, ¿no? Claro. Y Alfredo, ¿te parece cómo crees que ha cambiado los argumentos desde el punto de vista legal, desde el punto de vista constitucional, en cuanto a la incapacidad moral de Pedro Castillo? ¿Por qué es incapaz moral Pedro Castillo? ¿Qué ha cambiado con relación a las otras vacancias anteriores o presentaciones de vacancias anteriores? Buenas tardes, Santiago. Para comenzar, quería agradecerte por la invitación. Y bueno, esta vez estamos aquí reunidos en el mismo estudio. Y creo yo que la respuesta a eso es que las fuerzas del gobierno siempre han argumentado de manera completamente falsa que la vacancia por incapacidad moral es inconstitucional. Porque ellos alegan de manera completamente equivocada que esta solo aplica en base a la incapacidad mental. Ellos equiparan el término moral a mental. Sin embargo, desde la Constitución del 79 ya existe la figura de la vacancia por incapacidad moral y siempre se ha aplicado la incapacidad moral como la figura mediante la cual el presidente, mediante sus acciones, está menoscabando la figura del cargo presidencial, que como sabemos es la investidura más grande del país y tiene que ser respetada. Entonces, creo yo que se mantiene la misma postura constitucional que fundamentó la vacancia del señor Vizcarra y que esta vez es más importante que nunca para proteger al Perú y el Estado de Derecho, que hoy en día está en riesgo permanente por la permanencia de este gobierno, ¿no? Por supuesto. Entonces tú señalas que el presidente es incapaz moral porque él está dañando la figura presidencial en sí, ¿o hay algún acto que él haya cometido que lo haga en específico? Por supuesto, Santiago. Lo que pasa es esto: la vacancia es un mecanismo político que es una válvula de escape. Es una válvula de escape mediante la cual el presidente tiene que ser juzgado de manera política cuando comete ciertas acciones o ciertos delitos. Por ejemplo, hay delitos específicos señalados en la Constitución Constitucional. Otros delitos que no están señalados específicamente en esta figura van a la vacancia, porque la vacancia es un cajón desastre, utilizado como una válvula de escape para justamente estos ejemplos que no calzan en la Constitución Constitucional. Entonces la vacancia es utilizada como ese mecanismo. Hay algunos que la critican porque señalan que es muy subjetiva, que puede ser interpretada de cualquier forma. Sin embargo, a pesar de que estas críticas pueden ser ciertas, hay que acordarnos que el criterio es el gran número de votos. La vacancia, para ser aceptada, tiene que ser votada por 2/3 del Congreso.
Entonces no es fácil que un presidente sea vacado en el Perú, como mucha gente del gobierno quiere afirmar. Por supuesto. Creo que en base bueno, es un presidente con 51 carpetas fiscales abiertas, con una denuncia constitucional hecha por la misma fiscal de la Nación, más allá con elementos de convicción en materia penal, ¿no? Ya más allá de la querella de ciertos congresistas de oposición de querer sacarlo del cargo, ¿no? Ya hay elementos de convicción que podrían hacer que él, si es que no tuviese la inmunidad presidencial, fuese a la cárcel o se le pidiese una detención preliminar. Entonces, como bien comenta Alfredo, esto ya no es un tema de si Castillo es culpable o no, ¿no? Hay elementos demasiado fuertes y lo que no hay es la voluntad política para sacarlo, ¿no? Carlos, ¿tú cómo ves al Congreso? ¿Qué ves? ¿Qué movimiento ves en el Congreso? 87 votos, se dice que ya se ha llegado, sin embargo, el presidente del Congreso, que es el señor general José Williams, ha desacelerado el trámite de la vacancia ayer en la noche, llevando la suspensión de la semana de representación, por lo cual hay una semana en que el Congreso no se reúne, y pareciera pues que esto va a demorar más cuando el choque es final, ¿no? ¿Cómo lees la actuación de Williams? ¿Qué retos se enfrenta el Congreso? ¿Cómo lees al Congreso? Bueno, un poco para responder tus tres preguntas, empiezo por lo último, ¿no? Acaba de salir una invitación de Carlos Álvarez anunciando su programa, donde sale un Williams que pide despacito, poco a poco, lo dibujan como un poquito chocho, ¿no? Creo que el humorista lee un poco lo que la gente siente, ¿no? Que se ha letargado por alguna extraña razón, se ha alargado o demorado, ¿no? Por este tema de la semana de representación. No me queda claro por qué, no me queda claro si es estratégico, si hay algo detrás. Quiero creer que sí, quiero creer que hay una estrategia que pasa de repente por, no sé si el cambio de presupuesto o la misma semana, o no tienen los votos y lo están buscando en esta semana, no lo sé. Pero creo que para todos es inexplicable un poco lo de Williams, ¿no? Por otro lado, se nota que Williams es una especie de reactivo, o sea, una especie de reacción al efecto Mari Carmen, ¿no? Mari Carmen era más explosiva, más rápida, con sus procesos contras. Por un lado era más expeditiva, por otro lado, sin duda, capitalizaba también un antivoto, ayudaba a polarizar. Williams con este vacío, un poco su estilo más parco, ¿no? Más callado, de alguna manera se preocupa en no polarizar, lo cual no necesariamente es algo bueno, pero en todo caso es un estilo que hoy por hoy, en estos tiempos que corren, en esta tercera vacancia, resulta un poquito extraño, ¿no? Y para responder la pregunta anterior, perdón, yo creo que la vacancia no ha cambiado en esencia, lo que ha cambiado es la oposición, ¿no? Para mí la vacancia estaba desde el mismo hecho que tú pones a un ministro terrorista, ¿no? Recuerdo un artículo de Ariana Tudela en Comercio sobre el tema, ¿no? Si no es vacancia poner a un terrorista en el ministro, entonces ¿qué cosa es incapacidad moral, no? Nada, o sea, eso ya era... No necesitamos 51 investigaciones fiscales con un montón de testigos para demostrar que es un tipo que no merece estar ahí. Lo que pasa es que había una lectura, creo que falsa, de que ese artículo era un arcaísmo legal. Así es. De que bueno, no quiero caer en el dequeísmo, en el que por el cual se juzgaba al presidente por incapacidad moral, pero en verdad eso era mental o física, ¿no? Claro, el problema ahí viene de que esa interpretación completamente errónea, en verdad es un fruto del derecho civil. En el derecho civil, antiguamente, sí se podía equiparar el término de incapacidad moral a incapacidad mental. Sin embargo, hay que aplicar esto al contexto político. Y bajo un contexto político, se puede vacar a un presidente cuando incumple los deberes inherentes del cargo. Y esto ha pasado no solo en el Perú, pasó con Fujimori en el Perú, pasó con el señor Vizcarra en el Perú, también ha pasado en Estados Unidos. Al señor Richard Nixon y al señor Bill Clinton. ¿De qué lo acusaban? Justamente de esto, de incapacidad moral. Después, en el caso de Ecuador hay un caso famoso, un caso célebre o ínfamamente célebre, que es un presidente estaba ebrio y en estado de ebriedad, en una actividad oficial del Estado, hizo un papelón. ¿Qué es lo que pasó? La semana siguiente el Congreso se reunió y declararon que era un incapaz moral. Entonces, no hay que ser esclavos de términos lingüísticos. Puede estar muy bonita la discusión lingüística del origen o de la conexión de la incapacidad mental en el derecho civil hace 200 años.
pero la realidad es que hoy en día la incapacidad moral, en el contexto constitucional, ya se aplica como más allá de un tema simplemente mental. Hay valoración. Y es evidentemente un tema de incumplir los deberes del cargo y menoscabar la moral pública de toda la sociedad, que es lo que está haciendo el señor Castillo, que básicamente está gobernando con una agenda filoterrorista, ¿no? Yo creo que nos quedamos, perdón que te interrumpa, creo que nos quedamos incluso cortos, ¿no? Porque si colectivos ciudadanos no progresistas están planteando que incluso debería haber como una figura tipo impeachment, como lo que mencionan en Estados Unidos, y mencionan otros tipos de cosas, de delitos, yo creo que eso evidencia que hasta el sector progresista de izquierda está de acuerdo en que debería haber más cosas con las cuales se puede vacar un presidente, ¿no? Desde atropellar a una persona con un carro hasta robo flagrante y demás. Yo iría inclusive más allá, porque a veces yo escucho a la izquierda diciendo, en el Perú 200 años de tiranía, 200 años de fracaso. Y pueden tener razón en un tema, en el que en el Perú hemos tenido 200 años de presidencialismo. ¿Y qué nos ha traído? Nos ha traído economías inestables, sistemas políticos bananeros. Entonces creo yo que es el rol de la sociedad peruana y es justamente es lo único bueno que he visto que ha salido de esas últimas crisis que hemos vivido desde la época del señor Kuczynski, que es un paso a saltos hacia el parlamentarismo. Yo sé que el parlamentarismo nunca se ha aplicado en esta región. Sin embargo, creo yo que en una región que ha sufrido tanto por la falta de control y la falta de la división del Estado, de los poderes del Estado, del Ejecutivo, creo yo que es momento que vayamos más hacia lo que es el parlamentarismo. Y creo yo que esto a futuro puede ser la salida a todas las crisis que vivimos en la región. Oye, discúlpeme que les cambie el tema, pero acaba de salir una convocatoria al diálogo institucional hecha por Betsy Chávez. Pensé que era un gol de Messi, pensé que era un gol de Messi. No, felizmente no es un gol de Messi. En el que pide acciones a favor de la pequeña, mediana y gran empresa, segunda reforma agraria, un shock descentralizador, ciertos cambios de mecanismos de los mecanismos de control político, luchar contra la inseguridad ciudadana. ¿No les parece raro el pedido al diálogo por parte de Betsy Chávez después de que han presentado 2 cuestiones de confianza al Congreso en una semana? Puro humo, ¿no? Está soltado un globo de ensayo, yo creo, para poder llevarlo como alguna agenda propositiva, cuando en verdad es evidente que quiere calmar las aguas, ¿no? No sé si ustedes han visto la mítica película El Padrino, una de las más famosas de la historia. Se pueden acordar la escena, el clímax de la película, cuando el padrino le dice a su hijo que la persona que te pida para hablar en mi funeral, el día que yo he muerto, será la persona que te quiera traicionar. Y justo en estos momentos un pedido de diálogo no es más que eso. Es una trampa. Es una trampa para que la oposición baje la guardia, para que algunos miembros del Congreso reviertan su voto y el gobierno pueda tomar el siguiente paso para disolver el Congreso, instalar una asamblea constituyente y perpetuarse en el poder. Entonces, se puede ir a la reunión, pero hay que saber cuál es la intención de la reunión. No hay que bajar la guardia, los congresistas no pueden desenfundar la espada y tienen que seguir yendo al combate, ¿no? Carlos, ¿qué opinas de la analogía con El Padrino? Interesante, ¿no? Pero claro, en este caso incluso es más obvio, porque en El Padrino uno no sabía quién era el enemigo. Acá la cosa está clara. ¿Quiénes firmaron esa declaración donde se admite que esa primera respuesta del Congreso es una negación fáctica expresa, digamos? ¿Quiénes están firmando ahí? Ahí están. Betsy Chávez. Ahí está Betsy Chávez. Entonces no puede firmar una cosa y luego decir otra. Salvo que en su amplia frescura quiera amenazar y al mismo tiempo palo en la zanahoria, ¿no? Los están haciendo los buenitos, por decirlo. Claro. Después de que lanzaron la bomba, ahora quieren Proponer algo de repente para los votos, ¿no? para parar los votos, para que no se les venga la marea en general del rechazo de la opinión pública, porque hay una demanda competencial y en camino, ¿no? Están esperando otra serie de refuerzos, como lo de la OEA, ¿no? Antes del programa me comentabas, Alfredo, que tú crees que hay ciertos peligros detrás de lo que puede decir la OEA, ¿no? Por supuesto, la OEA está en una posición, evidentemente no es vinculante, cualquier cosa que digan. Sin embargo, el tema de la legitimidad, especialmente la legitimidad ante el público internacional, para Castillo puede ser fundamental. Podemos ver cómo agentes internacionales como el señor AMLO le están dando bastante apoyo al señor Castillo. También tenemos al señor Morales.
que hace poco estuvo en la ciudad de Puno, y todos sabemos que el señor Evo Morales, que es un dictador, verdaderamente también está promulgando lo que es la Asamblea Constituyente. Entonces, ¿cuál es el peligro del informe de la OEA? El peligro es que el informe de la OEA le brinde una especie de carta blanca a Castillo para que en el exterior se victimice y pueda lograr una especie de apoyo, de consenso, o inclusive en el futuro un asilo para escapar a un país amigo a su agenda. O inclusive una especie de no reconocimiento a un eventual gobierno de transición. ¿Te parecería? Como te digo, su decisión no sería vinculante y yo no creo que llegarían a ese extremo. Lo que sí podrían hacer, por ejemplo, es decir que existe un problema de interpretación constitucional y su recomendación podría ser que se modifique ciertos artículos de la Constitución. Espero que no lo hagan, pero creo yo ese podría ser el peor de los casos. No, a lo que iba, Alfredo, es, por ejemplo, tú dices, por ejemplo, deslegitiman los mecanismos constitucionales en Perú, por lo cual una vacancia o otras salidas, una suspensión, está mal hecha. Eso te dice la OEA. Eso podrían hacer, pero por supuesto. como no es vinculante, el Congreso dice, esto no es vinculante, entonces yo básicamente voy a seguir. Exacto. Y vaco Castillo. Y te sacan una resolución diciendo, en base a nuestro informe, nosotros decíamos que estas figuras no eran constitucionales, por lo cual, entrado el gobierno de transición, no lo reconocemos como gobierno legítimo. ¿Te imaginas esa situación? Bueno, la veo como una situación distante, pero en esta vía ya nada nos puede impresionar, especialmente con la gente que está a cargo, ¿no? Sí, no creo. Yo, o sea, digamos, espero, no quiero y no creo que llegue a tanto. Basarnos en los antecedentes, ya Almagro y la OEA se voltearon con Dilma, y terminaron apoyando a Temer, ¿no? Se voltearon en otros episodios más con Evo. Claro, quizá algo como lo del año 92, donde sancionaron el cierre del Congreso de Fujimori, pero inmediatamente le dieron la puerta de convoque usted una constituyente, ¿no? Entonces es un poco como que juega un poco a lo que va el gobierno, ¿no? Oiga, usted ha cerrado el Congreso, pero convoque una constituyente, ¿no? Que era un poco lo que se hizo en el 92, ¿no? No sé si recuerdan, algunos no han nacido, pero el año 2000 fue más complejo, ¿no? Porque el año gobierno estaba donde estaba de salida del gobierno, teníamos unas figuras más fuertes, ¿no? Eduardo Stein, en fin, que iban en contra del régimen un poquito más frontalmente, ¿no? Me preocupa que el 12 es que habla el presidente, ¿no? En el Congreso, el 12, y el 14 es el evento. Más que lo de la OEA me preocupa el evento de la alianza. O sea, ¿te preocupa que venga La presencia física de los presidentes. Es cierto, es cierto. AMLO, Boric, Sí, Petro así es. y Castillo en Lima, los cuatro juntos, es una imagen bastante fuerte, Y ¿no? muchas veces, no nos olvidemos que en la historia también cuando hay eventos y se invita a presidentes, se aprovecha esos momentos para dar gestos fuertes. Me acuerdo famoso, cuando fue lo del año 2000, Fujimori invitó a muchos y no fueron más que dos. Fue un puñado, ¿no? Fue Banzer, creo, y fue no sé quién más. Claro. Y muchos no fueron. Pero estos van a venir. Estos van a venir porque de- están aliados, El, ¿no? el problema es que la coyuntura internacional no nos ayuda, porque toda la región Así se ha es. tildado para la izquierda. Y además Entonces, son gobiernos que empiezan. son gobiernos que No es empiezan. como el 2000, que era un gobierno que termina. Pero lo increíble de la situación del Perú es que los peruanos hemos reaccionado inmediatamente, desde el día cero. Algunos. Algunos, pero gran parte de la sociedad civil ha reaccionado. Por eso es que no ha habido tantas vacancias. Una interpretación, la del gobierno, va a ser que hay muchas vacancias porque son obstruccionistas y no sé qué cosa. No, hay tantas vacancias por el descaro de este gobierno, que inclusive antes de asumir funciones, Claro, el plan de en gobierno. Zaratea y estaban cometiendo actos Y de corrupción. yo te diría que incluso el plan de gobierno, ¿no? El plan de gobierno como filoterrorista, hablaba con un ¿no? amigo, es la única vez que hemos visto que alguien te dice en tu cara lo que va a hacer y lo cumple. Así Juan es. Carlos, tú Y la gente no le cree. Una por ejemplo, una honestidad absoluta, ¿no? Ese es un tema inaudito, ¿no? Tú que eres Así es. periodista, Claro. lo debes haber visto con mayor, no sé, con mayor asombro, que hay un plan de gobierno que te decía que la prensa debe estar supeditada al Así es. socialismo. Que iban a tomar el TC, que iban a tomar los medios de producción, que iban a haber una constituyente. Pero sobre ese punto... Y es lo que están haciendo. Y no lo van a hacer, te decían. Pero sobre ese punto en No específico, entiendo. o sea, ¿cómo es posible que gran parte de la prensa, ¿no? Sí. Véanse Cisneros, desde lo menos, Claro. desde lo menos izquierdoso hasta lo más Claro. izquierdoso, no les interesó lo que proponían flagrantemente en contra de la prensa
igual los apoyaron, ¿no? Claro, tienes dos personas. Una te dice te voy a robar, una te dice no te voy a robar. La que no te va a robar dice puede estar mintiendo, pero la otra te lo está diciendo. Entonces la lógica te dice que tienes que ir hacia el que te puede... Tienes que cuidarte del que te puede estar mintiendo. Y votas por Keiko, digamos, ¿no? Ok, tiene un pariente que te robó alguna vez, bacán, pero esta persona te puede estar mintiendo. Pero el otro te está diciendo en tu cara lo que te va a hacer. Y tú votas pensando que te va a mentir. No es tan malo, compadre, lo vamos a controlar. Muy ingenuo. No, y lo peor es que, ¿no? ya imagínate, que haces ese sacrificio, ese salto lógico, pero a la hora que hay que controlarlo, no hacen nada igual. No haces nada. Y te chotea a Nieto, te chotea a Rodríguez Cuadros, o sea, te chotean las propuestas. No, a lo que me refiero ¿no? es que supuestamente iban a sacar a Castillo. Claro, a fiscalizar, Toda digamos, esta ¿no? gente iban a sacar a Castillo. Tenían Con mis zapatillas listas. Claro, déjalo robar tranquilo, te dicen más bien, ¿no? Porque todos robaron, porque 200 años, Bueno, porque Fujimori. Y a lo que se dedican ellos- es atacar a la oposición. Ellos Así mismos es. ahora son los que promulgan, en vez de la salida de Castillo, el que se vayan todos. Claro. ¿Y por Patear el tablero, por ¿no? qué? Todos perdemos igual, ¿no? ¿Por qué? Porque es un motivo estratégico. Quieren prepararse. Ellos saben que Castillo está dilapidando la imagen de la izquierda del Perú. Porque Castillo llegó como el presidente campesino, el presidente humilde, y ha resultado ser un flagrante corrupto. Corrupto, inútil, y además que no apoya muchas de las agendas de la izquierda progresista. Y autoritario. Entonces, ¿cuál es su estrategia? Quieren Diluir la culpa. dinamitar la culpa, Claro. para que en las próximas elecciones estén preparados y ellos puedan decir, esta crisis no solo fue causada por el presidente Castillo, sino que también fue causada por la oposición. Y eso tú lo escuchas O lo ves todos los días en la República. Claro, lo ves todos los días en la Claro, República, claro. y repetido por los periodistas, digamos... Que apoyaron a Castillo. Los periodistas de portada de muchos medios de comunicación. Y hay otra cosa, ¿quién va a dirigir las elecciones? Un proceso de 4 o 5 meses para hacer las planillas, una supuesta que convoca esa... ¿Quién va a dirigir eso? ¿Castillo? No es garantía. No es garantía, de todas maneras. no Ese es garantía. un buen tema para ya irnos al corte, viendo qué se debería hacer ahora, ¿no? Porque parece que toda la situación es excesivamente complicada, que no hay una jugada perfecta, no hay una salida tranquila. Creo que en ninguna transición ha habido un escenario idílico, ideal, preferible, y siempre hay dosis de negociación y dosis de concesión en estos procesos, ¿no? Lo que me lleva a pensar que luego de Pedro Castillo, el personaje central en esta trama no es Eduardo Mala o el almirante Montoya, no, es la figura de sucesión presidencial, que es Dina Boluarte, que se está moviendo, ¿no? Porque si no, no hubiese renunciado a su ministerio, ¿no? Nadie deja un ministerio porque tiene otro trabajo, ¿no? porque se cansó, ¿no? Claro. ¿Qué crees, Carlos, que a qué está jugando Dina, ¿no? Bueno, sí, bueno, ella tiene otro trabajo en el Estado, ¿no? Es una de las pocas que pueden hacer eso. Pero entiende lo que vas, claro. Pareciera que se está acomodando. Ahora, yo creo que hay que resolver un problema a la vez, ¿no? Creo que parte de esta anomia que hemos vivido es que todos han querido jugar su jugada de ajedrez, ¿no? Los caviares, la derecha, la izquierda, todos quieren, bueno, saco a Castillo, pero ¿a quién pongo, no? Pongo a Williams, pongo a Dina, y cada uno quiere sacar ventaja de lo que va a pasar. Y creo que eso hace que se anulen las opciones. Yo creo que hay que dejar que venga Dina, porque así como estamos ahorita, estamos en el momento en que ya hay que simplemente cambiar las cosas, y un problema a la vez. Dina será un problema a la vez, sin duda será un problema, no sabemos para dónde va a tirar, pero es un riesgo que hay que jugar. Creo que esto, calcular 3 jugadas más adelante, creo que es lo que hacemos, nos ha mantenido paralizados, Es ¿no? lo que haría Magnus Carlsen, el campeón mundial de pero ajedrez. todos están jugando lo mismo, ¿no? Además, hay que agradecer a Dios, o al que ustedes quieran, que Cerrón fue eliminado de la lista. Porque yo les pregunto, ¿se imaginan hoy en día, si es que vacamos a Castillo y entraría Cerrón, el escenario sería catastrófico, ¿no? Creo yo lo importante aquí es entender que se tiene que seguir el orden constitucional. De nuevo, en cierto sector de la izquierda se utiliza mucho el discurso, sí, el presidente Castillo es malo, pero el Congreso también ha metido la pata, el Congreso también es responsable de la crisis, que se vayan todos. Entonces, hay que ver que la intención de esto es justamente un poco quitarle un poco la presión encima al presidente Castillo. Quieren quitarle un poco el foco de atención. Entonces hay que saber responder a esto
Y hay que entender que lo que corresponde según la línea constitucional es que se vaca Castillo, entra Dina, si es que Dina comete alguna infracción que amerite ser vacada, también será vacada, y después se sigue el orden constitucional. Se tiene que mantener el Estado de Derecho. Eso, creo yo, es la línea correcta. Dina llamaría a elecciones porque están diciendo eso. No, que si tú votas, sacas a De Castillo. ninguna manera. Dina te va a votar después. La primera presidenta del Perú no llamaría elecciones, se quedaría en el cargo. ¿No es deseable tampoco? Perdón. Si es deseable, bueno, yo pensaría que sí es deseable que convoque elecciones. Sin embargo, yo creo que ella no lo haría, ¿no? Ella intentaría hacer un vizcarrazo, intentaría cerrar el Congreso o por lo menos gobernar y hacer un baño de popularidad. Creo yo que Dina gobernaría más tirada a la izquierda progresista, ¿no? A la izquierda moderna, si la quieren catalogar así, o a la izquierda citadina, si la quieren catalogar así. Me parece que si es que Dina llega a la presidencia, se quedaría por lo menos varios años. A la izquierda caviar, pues, Alfredo, ¿no? Ya mucho rodeo, pues. Son uno a la izquierda. El motivo por el cual evito usar la palabra caviar es que para mí los caviares también son de izquierda. Entonces, para mí todos son de izquierda. También son de derecha. No son de derecha. Son de izquierda. Claro. Carlos, tú ahora se te salió un poco el rol de periodista y quisiste pasar de entrevistado a entrevistador, pero hay que utilizar ese rol de periodista porque tú tienes muchos años en el oficio, manejas mucha información. ¿Qué sabes del círculo de Boluarte, ¿no? ¿Qué datos te han llegado? ¿Cómo ves sus juntas? Mira, conozco a algunos periodistas que trabajan con ella, no voy a decir nombres, y asesores, y amigos, creo que amigos en común incluso. Todos hablan maravillas, ¿no? Todos hablan maravillas, no necesariamente por ella, pero quizá en comparación a Castillo, ¿no? Oye, que Dina... Bueno, pero eso es una barra bien baja, ¿no? Sí, es que ese es el tema. Yo creo que vamos a sentir esta cuestión de expectativas. Después de Castillo, venga quien venga... Va a ser un respiro de aire fresco, y ¿no? se va a ver las encuestas, que hay que prepararnos también para eso, ¿no? Que de repente va a pasar un repunte y la señora va a sentirse valentonada. Pero creo que no hay que olvidarnos que ella es parte de la fórmula y de la agenda sin duda. de Cerrón y de Castillo mismo. Sin duda. Y de la investigación de los dinámicos del centro. No nos dejemos engañar por los aires de flores, ¿no? Así es. Porque hay flores que también son venenosas. No, claro. Y entonces, mucho cuidado con las apariencias. Claro, porque el peruano a veces cae en las ilusiones, ¿no? Se ve bonito, habla bonito, dice cosas sensatas, pero al final de cuentas es igual de malo que Castillo, ¿no? Tampoco es tan sensata, ¿no? Pero... No, pero hipotéticamente hablando, ¿no? Claro. Personas insensatas pueden decir cosas sensatas. Creo que están creando una imagen de ella, ¿no? Con los asesores correctos, ¿no? Claro. Porque todos sabemos que la asesoría viene de afuera. Castillo también no gobierna solo. Claro, creo que lo que hay que entender es que el problema no se acaba cuando Castillo se va a su casa, Claro. ¿no? Sino que también el Congreso se va a mantener, las redes oficialistas van a tratar de acomodarse. La sociedad está igual muy polarizada. Castillo no va a ir a su casa necesariamente, ojo, va a ir a la calle, va a ir fuera, va a estar desde México Con tuiteando, no bueno, sabemos. esperemos que la fiscalía haga su trabajo. Si es el jefe Claro. de una organización criminal y Claro. todos los estamentos menores están con pedido de prisión preventiva o con captura preliminar, lo más probable, y te hago la pregunta a ti, Alfredo, que tú eres el que más sabe de derecho aquí, ¿crees que Castillo, saliendo del cargo, va a ir a la cárcel rápidamente? ¿Hay los elementos? Yo creo que por supuesto que hay dos elementos, y si este fuese un país justo, iría a la cárcel de inmediato. Sin embargo, hay una posibilidad flagrante que el señor Castillo se asile en el extranjero. Y por eso el tema de la OEA, que el informe me parece que va a salir mañana, puede armar una situación mediante la cual Castillo se victimice ante la comunidad internacional y esto lo faculte en el futuro a poder asilarse en países como la Bolivia de Evo Morales o el México de AMLO. Entonces hay que estar muy pendientes de esto, dado que existe una gran posibilidad de que Castillo sí se asile y evite la justicia. Lo cual, como hemos visto, quedaría en familia, ¿no? Igual que sus sobrinísimos han podido evadir la justicia, no tengo ninguna duda que el señor Pedro Castillo va a intentar hacer lo mismo. Bueno, y sus sobrinos están buscados por Interpol, ¿no? La Policía Internacional. Castillo, tampoco es que Bolivia o no sé, Colombia se pueden zurrar completamente en las leyes internacionales, ¿no?
De acuerdo, creo que eso es un tema de afuera, un tema extra. Creo que no somos conscientes de que esta es una pelea que se juega a nivel regional. Así es. Mira el caso de Rincón, ¿no? Un periodista que influyó mucho en este tema. Muchísimo. Yo creo que estamos en un escenario internacional y Perú siempre está un poquito lejos del escenario internacional. Acuérdense que el chavismo no pasó por acá. No tuvimos un fenómeno distinto, que es el fujimorismo, el montesinismo. O Alan 2. O Alan 2, ¿no? O Alan 1, que se adelantó un poquito a la agenda esta. Entonces, creo que por primera vez somos conscientes del valor regional que tiene el Perú, para mal, en cuanto a la geopolítica de izquierda latinoamericana. Y Así creo es. que por eso hay que traer refuerzos de afuera. Buscar aliados, expresidentes, instituciones que puedan apoyar eso. Y es lo que ha pasado un poco con España, ¿no? Con el partido Vox, Claro. que está ayudando desde afuera. Así es. Oye, Entonces- el Nobel está un poco callado, ¿no? Hablo de Mario Vargas Llosa. Un poquito. Bueno, yo estoy seguro que en el momento correcto también saldrá a apoyar la vacancia, ¿no? Viene en Dado marzo, que ¿no? Viene en marzo. él ha claro. sido muy crítico Del comienzo. de las andanzas de este gobierno, lo cual saludo altamente, ¿no? Claro. Y ha demostrado una mesura infinita cuando apoyó a Keiko Fujimori incluso en las elecciones, ¿no? Siendo Entonces, su máximo rival hay histórico. que reconocer eso, creo Un acto yo. de madurez, ¿no? Que Un fue acto de madurez. malinterpretado como un acto no sé de qué, pero ojo, un detalle importante. Creo que fue Carlos Paredes que dijo que hay un asesor mexicano con Castillo, ¿no? Que se lo No me habría- sorprende nada. Que se lo habría puesto AMLO. Y si nos acordamos, también vino una colombiana También, ¿no? Sí. que se armó un escándalo y después desapareció porque le pareció que... Y bueno, Evo ha Había- estado había ahí, puesto bajo el foco, ¿no? ha estado almorzando piqueos sabrosos. ¿no? Incluso no se había rumoreado que se habían reunido con el famoso Maxi Aguiar. Así es, también se hablaba mucho. Entonces creo que no hay que desdeñar eso, ¿no? El factor No, de ninguna regional, manera. porque finalmente son las regiones, pero perdón, son los países, los presidentes que están dándole el soporte que a PPK nunca le dieron, por ejemplo, ¿no? Con el Grupo de Lima y todo, ¿no? Y era una época en la que PPK tenía de compañero a Piñera, a Duque. Así es. Y él jugó al Grupo de Lima para eso, para que no lo Macri. gane. Además, hablando del Grupo de Lima, creo yo que es muy importante ver cómo el bloque chavista hizo una jugada maestra. Claro. El Perú era el centro de la oposición Así es. contra el régimen de Maduro y con Vizcarra, ¡pup!, lo Así voltearon es. en un segundo. El Grupo de Lima perdió a Lima. Se destruyó el Grupo de Lima y míranos a nosotros ahora. Y claro, Sí, por supuesto. claro, sin duda, sin duda. Por eso creo que volviendo al asunto, pensando en lo del 14, ¿no? El 14, es decir, busquemos más aliados en otros países. Yo sé que es difícil porque la región Yo lo sé, yo lo sé. es roja. Pero creo que eso es una lucha, no es un problema del Perú. Es importante que los televidentes entiendan esto. Este conflicto es global en todo el mundo hoy en día, a causa de la pandemia o a causa de distintos fenómenos sociopolíticos. Estamos viviendo una época de grandes polarizaciones políticas. Así es. Los resultados electorales recientes, Así ¿no? En es. Brasil, en Colombia. Digamos, la época del 2000, de los 90, que se caracterizaba por los grandes centrismos, ya pasó de moda, ya pasó de fase, y creo yo que hoy en día estamos entrando en una época de la militancia ideológica, mediante la cual vamos a ver más gobiernos con posturas más extremistas o más militantes. Entonces tenemos que estar preparados para ello y saber defender los fueros democráticos, ¿no? Y tenemos que alimentar y aprender de la experiencia de las redes internacionales de los demócratas, porque, o sea, a PPK estaba en crisis, pero no había ese juego de defensa con Duque o con Macri, No. como Castillo con AMLO Así lo es. tienen, ¿no? Así es. Creo que es evidentísimo que a nivel internacional tienen la partida ganada simplemente por coordinación, ¿no? Simplemente por articulación de esfuerzos, ni siquiera por temas muy profundos, ¿no? Creo que como derecha o quienes se consideren que están ahí, tenemos que hacer cosas a nivel internacional, ¿no? Alfredo, ¿tú cómo lo ves? ¿Tú has podido reunirte con gente de afuera? ¿Cómo es la situación? Vox está ayudando, ¿no? Por supuesto, sí. Creo que se está armando un bloque internacional. Podemos ver ciertas figuras de derecha que están emergiendo en la región. Por ejemplo, tenemos a Javier Milei en Lima. Tenemos a Axel Kaiser en Chile. Tenemos en Argentina también está Javier Milei, Nicolás Márquez. En el Perú tenemos a distintas figuras también. Por ejemplo, los congresistas Alejandro Cabero, Adriana Tudela. Entonces, hay nuevas figuras que están saliendo, ¿no? Figuras que pueden, digamos, darle un aire fresco al liberalismo y a la nueva derecha, si lo quieren ver de esa forma. Y creo yo que esto
este tipo de articulaciones son necesarias para poder hacerle frente a estas amenazas en el futuro, ¿no? Carlos, ¿tú cómo ves a estos influencers, a estos activistas políticos internacionales como Axel, Milei? ¿Qué les reconoces, qué les criticas? No, yo creo que son muy buenos, digamos, centrarnos en la batalla cultural o la batalla ideológica a nivel de Así es. discurso, ¿no? Pero yo creo que esto es algo más, esto es que Harold Forsyth no es un guerrero ideológico, es un guerrero es un operador. Es un operador hecho y derecho. Así es, no tenemos un Diego García Sayac, no tenemos un Harold Forsyth del otro lado, no tenemos un Rodríguez Cuadro del otro lado. Y eso ha pasado porque por muchas décadas, creo yo, la izquierda y la centroizquierda o los caviares han sabido copar de manera muy efectiva las instituciones del Estado. Entonces tenemos generaciones enteras de jueces, fiscales, diplomáticos, funcionarios públicos en todos los niveles del gobierno han logrado copar las instituciones. Entonces hoy en día estamos pagando los platos rotos del abandonamiento doctrinario o ideológico de la derecha en esos espacios públicos. Entonces, lamentablemente, ¿qué nos toca? Nos toca capacitar a la gente y también intentar involucrarnos más en la esfera pública e incentivar a que la gente que cree en valores democráticos, que cree en la libertad, también participe de estos foros, ¿no? Oye, Alfredo, a mí me parece genial el comentario, pero a mí me gustaría agregarles que no solo han copado el Estado porque hay un plan político detrás, ¿no? Sino también es porque no saben crear riqueza de otro modo, ¿no? Muy cierto, muy cierto. O sea, Hay un incentivo ahí, ¿no? claro, o sea, el Estado, y eso hay que saberlo, no genera recursos, sino que los extrae del sector privado y de la ciudadanía en general, y esta gente de izquierda, pues, que toma las instituciones, está ahí o tiene que vivir del Estado porque no saben hacer nada más, ¿no? O sea, hay que ser bien cuidadosos con por quién nos dejamos influenciar, ¿no? No necesariamente son los que saben crear riqueza. Carlos, ¿tú qué opinas de eso? No, totalmente de acuerdo con eso de la creación de riqueza, ¿no? Ahora, me sigue haciendo ruido este tema de personajes tipo Cancillería o tipo Naciones Unidas o tipo organismos multilaterales. Digamos, Harold es un buen tipo, no es que sea un tipo de izquierda. Y no es que otras personas sean un tipo de izquierda. ¿Y entonces por qué está jugando de esta forma para este gobierno? A eso voy. ¿Por qué no hay funcionarios de derecha de ese calibre jugando del otro tipo, digamos, del otro lado? Yo creo que es un tema de las instituciones también, ¿no? O sea, las instituciones de Naciones Unidas, OEA en general, sí suelen ser históricamente de izquierda, ¿no? O centroizquierda. Depende de quién las tome, como te digo, ¿no? O sea, Gaviria no creo que hubiese tenido el mismo rol que tiene Almagro ahorita, que Claro. Almagro era... También Estados Unidos ha dejado de pelear la batalla en la región, es cierto. y obviamente que el hegemón pesaba mucho. Igual Estados Unidos sigue teniendo el control casi total de OEA. ¿eh? Creo que le han bajado el dedo a Almagro, esa es la volada que me comentó a Juan Jiménez el otro día, que lo conoce bien Almagro por su afer en Honduras, pero digamos, me sigue molestando eso, ¿no? Porque claro, sin desmerecer el trabajo de Milei y de otros, Por supuesto. son más ideológicos, son más intelectuales que operativos, ¿no? Yo creo que nos falta eso, ¿no? Un Diego García Sayac, un Diego Maradona del otro lado, ¿me entiendes? Para cerrar, Tenemos el Mundial. quiero jugar un poco al tarot, a Cristi, Ajá. ¿cómo se llama el de Vizcarra? Jaime. Quiero que juguemos un poco ese juego esotérico. Carlos, ¿qué crees que pase en las próximas semanas? ¿Se impone Congreso? ¿Se impone gobierno? ¿Empate técnico prolongado? ¿Cómo lo ves tú? Yo sí veo un escenario en que Dina está siendo ungida, no sé si antes del 14, técnicamente creo que no se puede, ¿no? Pero digamos, sí veo un escenario con Dina de presidenta, caviar por supuesto, veo una calma chicha de los caviares, pero veo también las calles agitadas, veo que Castillo no se va, se puede ir el país, pero puede dirigir desde allá, puede Cerrón, puede otros personajes tipo Antauro, mover la calle, que no necesariamente la maneja la izquierda caviar, ¿no? Ni la calle, digamos, veo como tres escenarios, ¿no? Un escenario oficial del Estado, caviarizado, más calmado, una derecha, digamos, que se va a dividir inevitablemente entre los que quieren vacarla y los que no, y una calle incendiada por una antipolítica que va a amenazar con las próximas elecciones, ¿no? Sean convocadas o no, lo cual va a ser siempre una espada de Damocles encima nuestro, ¿no? Porque claro, la izquierda no la puede controlar y la derecha tampoco. Creo yo que para hacer un pronóstico de qué va a pasar las siguientes semanas, tenemos que analizar un factor
que es el factor de las Fuerzas Armadas. Estos últimos días se publicó una foto de Williams con bastantes miembros de las Fuerzas Armadas. Entonces, es importante ver el contexto o el sentido detrás de esta imagen. Me gustaría pensar que esta imagen es un poco como la imagen de los militares con Vizcarra, ¿no? ¿Y eso qué nos diría? Nos diría que probablemente ahorita los que tenemos la ventaja somos el bloque democrático y que pareciera que por ahora el ejército o las Fuerzas Armadas le han dado un mensaje muy claro al señor Castillo, que es: si tú disuelves el Congreso, entonces nosotros no te vamos a apoyar. Ahora, por supuesto que esto podría ser un bluff de los militares y al final no hagan nada. Pero yo me inclinaría a pensar que esa imagen tiene bastante peso. Entonces, a pesar de que sea imposible predecir el futuro, sí creo que hoy en día estamos ganando. Pero no podemos confiarnos, no podemos dormirnos y tenemos que estar preparados para lo peor. Lo peor siendo que disuelvan el Congreso, Asamblea Constituyente y la instalación de una dictadura que va a arrasar nuestras instituciones por muchísimos años. Entonces, creo que hay que estar preparados para lo mejor, pero también ver que lo peor puede ocurrir, ¿no? Yo le quería dejar como reflexión final a nuestros espectadores lo siguiente, ¿no? Puede que, como dice Alfredo, el bloque democrático le esté ganando la partida a Castillo, pero después viene la partida contra Dina. Puede que le ganemos o no la partida a Dina, pero de ahí viene la partida contra Antauro. Puede que le ganemos la partida a Antauro, pero de ahí sale preso a Dubiri y seguimos así. Y esto es una permanente tensión entre la sociedad abierta y la democracia y sus enemigos, para parafrasear a Karl Popper. Entonces, lo que tenemos que hacer es involucrarnos en la política permanentemente en pos de las políticas públicas, en pos de un régimen democrático y crear instituciones sólidas permanentemente, ¿no? Permanentemente. No es que comienza y viene un gobierno que deja todo en piloto automático y nos hacemos de los oídos sordos. Para finalizar, yo también quiero jugar a tarotista y decir que también creo que si en el Congreso se ponen las pilas, que si el presidente del Congreso, José Williams, sigue de nuestro lado, vamos a tener probablemente una vacancia presidencial en las próximas semanas. Esperemos que antes de fin de año. No podemos confiar en los mensajes que da el gobierno y la nueva premier Betsy Chávez, que dicho sea de paso, va a terminar en la cárcel porque se ha demostrado que lo que ha hecho es nepotismo total. El fin de semana pasado salió que se ha dado un beso con su enamorado y toda la familia del enamorado trabajando en el Ejecutivo y en el Legislativo, ¿no? Entonces, a lo que voy, tenemos que seguir en la batalla permanentemente. La política está en todo. La política está en tu calle, está en tu municipio, en tu provincia, en tu región, en tu país, internacionalmente. Como comentaba acá Carlos Cabanías, lo importante que es tener también operadores a nivel internacional. La política está en todo, en todos los servicios públicos y en toda actividad que esté regulada. No podemos creer que como somos panaderos, como somos electricistas, como somos abogados corporativos, no tiene que ver con nosotros. Tenemos que hacer y tenemos que luchar por nuestra libertad. Hemos presentado Hablemos de Políticas Públicas. Nos reencontramos en nuestra próxima edición.